Hola, mi nombre es Reina Patricia Martínez Guaye, soy docente del Bachillerato Digital 110 del municipio de Cihuatautla, Puebla. El día de hoy abordaremos la asignatura de Historia Socioeconómica de México, perteneciente al quinto semestre del Plan de Estudios de Educación Media Superior. Dentro del tercer momento de la asignatura, abordaremos el contenido de desafíos actuales del país, como son la corrupción, el crimen organizado y las desigualdades. El ser humano es un ente social por naturaleza. Es imposible que pueda vivir aislado. Desde épocas remotas se ha integrado en manadas para diferentes fines de supervivencia, tales como la caza y la construcción de espacios donde resguardarse de las inclemencias del tiempo. En la imagen central nos muestra cómo en la época de las cavernas cazaban mamut y distintos tipos de animales, pero siempre en grupo. Esto garantizaba tener éxito en la caza. Hoy en día, su primer círculo social es la familia, la cual se ha modificado de diversas formas, pero tiene los mismos objetivos, que son el cuidado y el bienestar de todos los integrantes. Conforme crece el ser humano, se integra a nuevos círculos sociales, escolares, deportivos o grupos con afinidades ideológicas, hasta pertenecer a una sociedad más compleja. Es ahí donde surgen distintas problemáticas que se abordarán a continuación. La vida en sociedad es la condición ideal para que el ser humano alcance sus objetivos y se realice plenamente en un entorno que le permita satisfacer las necesidades básicas. Sin embargo, no son pocas las veces que esta condición se ve afectada por los problemas derivados de las fallas de los sistemas sociales, económicos y políticos, así como las conductas nocivas que rompen con la armonía social. Algunos de los conceptos principales que vamos a abordar son los siguientes. Corrupción. Es la práctica que consiste en el abuso de poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico de otra índole. Crimen organizado. También llamado delincuencia organizada. Es toda aquella organización compuesta por un grupo de personas con determinadas jerarquías, roles y funciones, cuyo principal objetivo es la obtención de beneficios materiales o económicos mediante la comisión de delitos. Desigualdad social es la falta de equilibrio entre dos o más personas. Se produce cuando una persona recibe un trato diferente como consecuencia de su posición social, su situación económica, la religión que profesa, su género, la cultura de la que proviene o sus preferencias sexuales, entre otros aspectos. Las causas de un problema social pueden ser múltiples de acuerdo con la naturaleza del conflicto y del contexto en el cual se presenta. De hecho, un problema social surge, por lo regular, como resultado de una combinación de distintos factores. En esta diapositiva presentamos el origen histórico de estas causas. Número 1. El empobrecimiento de una parte importante de la sociedad como consecuencia del desempleo y la falta de oportunidades. Número 2. La incapacidad del Estado para cumplir y hacer cumplir la ley, aspectos que se traducen en una cultura de impunidad que es aprovechada por distintos actores sociales para incumplir las normas de carácter público. Número 3. El fracaso del modelo económico para promover la inversión productiva y el crecimiento, así como la ausencia de políticas de carácter redistributivo que permitan reducir la desigualdad. No estamos hablando en específico de algún gobierno. Esto es un panorama global que ha surgido en este país. Abordemos el tema de corrupción mediante este mapa mental. Empecemos con el concepto.
Corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso de poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole. Dentro del propio mapa encontramos también que es el abuso de poder público en beneficio propio. Algunos casos son el nepotismo, la malversación de fondos y el desfalco, la extorsión, el soborno en contratos públicos. Las causas de la corrupción ya las mencionamos anteriormente, pero siempre existen las personas que cometen la corrupción y el agente. Es la parte que traiciona para buscar su propia conveniencia. Algunos factores importantes son el monopolio del poder, la discrecionalidad, la rendición de cuentas. Dentro de la corrupción en lo local, aquí es importante mencionar que ningún estado se escapa de la corrupción. En todas las entidades se percibe corrupción en el sector público. En Querétaro es el mejor estado calificado. El 65% de las personas cree que existe corrupción. El promedio de las entidades, son 32 entidades, fue de 85% de percepción. Por otra parte, las instituciones que se perciben como más corruptas son los partidos políticos con un 91%, la policía con un 90%, los funcionarios públicos con un 87%, el poder legislativo con un 83% y el poder judicial en un 80%. Esto es en el sector público. También existe la corrupción dentro de las empresas. La corrupción no comienza ni termina en el sector público, es un problema de oferta y de demanda. El 44% de las empresas en México reconoció haber pagado un soborno. Esto nos ubica como por debajo de Rusia. Además de los encuestados rindieron que el 75% de los pagos extraoficiales que se hacen a las empresas mexicanas se utilizan para agilizar trámites y obtener licencias y permisos. Finalmente, una tercera parte de estos pagos se entregan a dependencias municipales. Otros datos importantes que debemos de mencionar es que, sin embargo, los mexicanos no nos sentimos honestos. La percepción de la corrupción en nuestro círculo cercano es baja, de acuerdo con la encuesta nacional del impacto y calidad gubernamental de INEGI. El 43% de los mexicanos cree que sus familiares nunca son corruptos, el 38% cree que sus vecinos nunca son corruptos, el 20% cree que sus compañeros de trabajo nunca son corruptos. No obstante, en 2013 se registraron más de 4 millones de actos de pequeñas corrupciones, según el INEGI. La pregunta es, ¿quién los cometió? Volvamos nuevamente a nuestro mapa. ¿Cuáles son los tipos de corrupción que existen? La empresarial, la política, la sexual, la deportiva. Muchos de estos han sido exhibidos nuevamente en redes sociales o en las noticias. También hay un cierto manejo político de la corrupción. Hay muchos delitos por dinero, y también hay una desintegración de poder social entre los ciudadanos. Desafortunadamente, la impunidad en la corrupción ha proliferado. Finalmente, solo el 2% de los delitos de corrupción son castigados, siempre los cometidos por mandos inferiores. No obstante, también existen numerosas propuestas para erradicar la corrupción en los diferentes niveles. Algunas de ellas son las siguientes. A nivel federal, piden el acompañamiento de la sociedad civil en la redacción de leyes secundarias. A nivel estatal, solicitan la homologación de códigos penales para delitos de corrupción. A nivel municipal, solicitan el uso de herramientas digitales para reducir la discrecionalidad y trámites en ventanilla. Como propuestas adicionales a los diferentes multiniveles, solicitan la persecución de oficio para delitos de corrupción. También quieren prohibir el uso de dinero en efectivo en actividades gubernamentales. En México, la inseguridad
constituye la principal problemática social identificada por los ciudadanos. En términos generales, este fenómeno se refiere a cualquier forma de comportamiento que vulnera la ley. Implica siempre la ejecución de un delito, es decir, la violación por parte de algún individuo o grupo social del conjunto de reglas o normas sancionadas por el Estado, que regulan la interacción social. La percepción de la inseguridad responde a la alta incidencia delictiva, aunada a la impunidad de los delincuentes. La última encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública señala que tan solo en el 2018 el 33.9% de los hogares mexicanos fue víctima de algún delito. Durante el primer trimestre del 2020, el porcentaje de la población refirió haber visto o escuchado conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda. Fueron los siguientes: consumo de alcohol en las calles, 62.3%, robo o asalto, 60.6%, vandalismo en las viviendas o negocios, 46.3%, venta o consumo de drogas, el 42.9%, disparos frecuentes con arma, 41%, bandas violentas o pandillerismo, el 30.2%, robo o ventas ilegales de gasolina o diésel, el huachicol, el 4.4%, y por primera vez se mide la atestiguación sobre la existencia de tomas irregulares de luz o diablitos, que es el 16.5%. Un aspecto que llama la atención es que el 93.2% de los casos el delito no fue denunciado o no fue investigado por el Ministerio Público. Esta situación se explica, por un lado, a partir de la falta de confianza de los ciudadanos en las autoridades y, por otro, en la incapacidad de las últimas impartidas por la justicia. Luis Jorge Garay es un economista muy destacado. Hemos podido revisar su tarea en estos últimos días porque está de visita en México. Es un economista colombiano muy destacado en su país, ingeniero industrial también de la Universidad de Los Ángeles. Y bueno, a reserva de que su biografía es muy amplia y muy reconocida, debo decir que está en México porque está hablando de un libro que ha publicado junto con Eduardo Salcedo Albarrán y otros autores, en este caso también mexicanos y de otras nacionalidades, y es un libro que se refiere al narcotráfico, a la corrupción y al Estado. ¿Cómo afectan las redes ilícitas a las instituciones? Debo decir que expertos mexicanos como el doctor Samuel González Ruiz nos hicieron favor de alertarnos de la presencia precisamente de Luis Jorge Garay, y un experto como él nos dijo que le había sorprendido la manera tan clara y tan importante de explicar este fenómeno. Así que con tamaña recomendación, pues hemos dado esta invitación con mucho gusto para poder conversar. Luis Jorge, gracias y bienvenido. Muchas gracias a usted por tener esta oportunidad. Al contrario, bueno, estamos frente a un especialista efectivamente que analiza junto con los otros autores esto. ¿Cómo afecta? Bueno, primero, ¿cómo se entiende, cómo se describe, cómo se plantea el problema del narcotráfico y mejor aún de la delincuencia organizada, de la corrupción y de las instituciones en los países? Sí, uno de los elementos básicos es que en general se ha considerado que el Estado se encarga de reprimir y atacar al crimen, sea organizado el crimen callejero o individual. Sin embargo, en la historia de las instituciones y en la evolución de diferentes procesos de crimen organizado y de redes ilícitas en varios países, y no solo vinculados con el narcotráfico, se encuentra que hay estadios de estos procesos en los cuales funcionarios e incluso instituciones se ponen en favor de intereses criminales ilícitos y aprovechan la estructura del Estado para lograr alcances no previstos en la sociedad ni tampoco incluso en las políticas públicas.
Entonces nosotros partimos de ampliar conceptos básicos de que cuando hay crimen organizado y especialmente redes ilícitas en las cuales son redes funcionales entre agentes legales, agentes ilegales e incluso agentes legales que ejercen funciones ilícitas. Esa confluencia de agentes con una multiplicidad de relaciones tiende a favorecer propósitos criminales que buscan no solo legitimación social de la ilegalidad, sino también la transformación de las instituciones del Estado a su propio provecho para poder ampliar todo tipo de beneficios. Entonces, agentes legales, no solo autoridades, sino empresarios. Empresarios, pero también funcionarios de diferentes niveles, desde el local, municipal, al regional e incluso al nacional. Déjeme detener un segundo. Estoy entendiendo que el crimen organizado es un fenómeno que se puede estudiar comparativamente, que está conformado por fases, estadios, dijo usted, y dentro de estos estadios se puede encontrar en la primera fase. Es una radiografía del crimen organizado que opera actualmente en México. La alianza entre algunos cárteles de la droga han permitido que algunas organizaciones criminales que estaban a punto de desaparecer en los últimos años hayan comenzado a resurgir con una nueva estructura económica, sicariato y armas. ¡Ya llegamos, hijos de su puta madre! De acuerdo con documentos oficiales del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, denominado Cárteles de la Droga que operan en la República Mexicana, correspondiente año de 2019, en poder del Grupo Imagen, se observa un cambio sustancial en las grandes organizaciones criminales que se fraccionaron, dando paso a diversas decisiones. El cártel de Tijuana pactó con el cártel Jalisco Nueva Generación para dar paso al denominado cártel Tijuana Nueva Generación. El cártel de Juárez, ahora nuevo cártel de Juárez, resurgió para controlar junto con su brazo armado de la línea, que a su vez controla las pandillas, los mexicles y los aztecas. La extinta familia michoacana se renovó con los desaparecidos caballeros templarios para denominarse la nueva familia michoacana con su brazo armado los troyanos, que se expandieron a 9 estados del país. El único cártel de la droga desaparecido es el de los hermanos Beltrán Leiva, que se fraccionó en las organizaciones delictivas de los Rojos, los Mazatlecos, los Ruelas Torres, los Granados, los Ardillos, Cártel Independiente de Acapulco, el 2000 y Guerreros Unidos, que a su vez se fraccionaron. El Cártel del Pacífico realizó alianzas con 16 grupos locales de Guerrero y Michoacán, lo que incrementó la violencia en algunas zonas de los dos estados. En tanto, el Cártel de Jalisco Nueva Generación tiene alianza con 23 grupos delictivos. Otros casos son los Zetas, que se han dividido en 2 células rivales: el Cártel del Noreste con su brazo armado, la Tropa del Infierno, y los Zetas de la vieja escuela. Por su parte, el Cártel del Golfo sufrió un desquebrajamiento en su estructura por la detención y abatimiento de sus principales líderes y lugartenientes, lo que dio paso a las escisiones del Grupo Bravo, los Metros y los Ciclones. Esta recomposición en la radiografía del crimen organizado en México aumenta la violencia en diferentes estados del país por la disputa de las rutas de la droga. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Eso que estamos haciendo. El narcotráfico está siendo atacado desde otro frente. La criminología crítica está siendo estudiada por personas especialistas, las cuales crean normas y leyes que van dirigidas hacia los entes del narcotráfico y el crimen organizado. La aplicación de estas normas beneficiarán a toda la población. Recordemos que la aplicación de estas leyes también conlleva una responsabilidad para los entes que van a aplicarlas. También nace de las distintas necesidades de la población por tener unos espacios libres de narcotráfico, libres de corrupción, libres de los entes que destruyen el país. Esperemos que estas leyes tengan el equilibrio justo y puedan ser aplicadas de forma correcta y no permitan que se sigan escapando
personas que hacen daño al país. El control social es muy importante. En este encontramos al formal, que está compuesto por los fiscales, también está compuesto por policías, por vigilantes y por funcionarios. Encontramos también el informal, que es cualquier persona que actúa en un momento dado. Este último lo podemos observar en las noticias, donde presentan ciertos altercados donde la población civil toma la justicia por su propia mano. Derivado de las olas de violencia que vive el país, existe ya la política criminal, donde la parte de la sociedad se organiza contra la delincuencia. Y hoy en día es muy común ver circuitos cerrados desde las casas habitaciones, las calles principales, algunos establecimientos, también en escuelas, y los municipios han invertido para tener un mejor control. Luego, si nos vamos a las desigualdades entre grupos poblacionales, vemos diferencias enormes entre hombres y mujeres. Por ejemplo, las mujeres siempre son más afectadas por el tema de la desigualdad que los hombres, sobre todo en lo que se refiere a brechas salariales. Las mujeres ganan menos que los hombres a pesar de estar en trabajos equivalentes. Y realmente se ha ido construyendo una agenda que se basa en que las mujeres requieren 3 autonomías básicas. La autonomía física, que significa la protección de su integridad física, o sea, el combate a la violencia de la mujer, pero también cautelar sus derechos sexuales y reproductivos, que la mujer sea libre de elegir ahora sí que sus decisiones respecto a su cuerpo, ¿no? La autonomía política, y es que las mujeres lleguen a puestos de decisión y a puestos de representación en los congresos, que haya paridad en realidad, nadie está abogando porque sean más mujeres que hombres, sino simplemente que haya paridad. Y tercero, la autonomía económica, que es algo que para nosotros es fundamental, el hecho de que las mujeres tengan ingreso propio y que, digamos, el trabajo no remunerado. Las mujeres muchas veces se dicen, no, las mujeres no trabajan, están en su casa, pero trabajan y trabajan mucho y cuidan a los niños y a los viejos y a los enfermos y tal, y a eso nosotros le denominamos el trabajo no remunerado. Un trabajo que además se hace a lo largo de toda la vida por muchas horas en el día, y no tienen esas mujeres ni remuneración propia y tampoco protección social en su vejez. Hay mujeres que están mucho mejor preparadas que los hombres, pero que no llegan al mercado de trabajo precisamente porque se quedan en casa o se casan muy tempranamente. El embarazo adolescente es otro de los temas centrales de protección a los derechos de la mujer. Entonces yo te diría, sí, ese es uno de nuestros centros específicos de trabajo. Estamos muy conscientes de que ha habido un aumento en la violencia contra las mujeres, y por lo tanto no solo se requieren leyes, sino también se requieren instancias, instituciones que persigan estos delitos y que yo diría que hagan que la mujer también pueda sentirse protegida si declara, si denuncia, porque eso también es un tema. Es una lucha que yo diría hoy las mujeres jóvenes la tienen mucho más clara. Mujeres de mi generación tuvimos mucho más problemas para poder abrirnos paso, pero yo creo que ahora están saliendo muchas voces fuertes pues en verdad a pedir, a denunciar por un lado, y también a reiterar la importancia de la igualdad. La desigualdad, pobreza y gobierno en México. Como ya lo hemos dicho, cualquier sistema complejo genera desigualdad y diversidad. El desarrollo tecnológico y el crecimiento económico naturalmente generan desigualdad, ya que hay individuos, sectores y estados que se incorporan con mayor efectividad al desarrollo que otros. A la inversa, un sistema que castiga el desarrollo y restrinja libertades genera más igualdad, pero más pobreza. Otro punto conocido, las guerras, las catástrofes y las dictaduras generan igualdad, pero hacia abajo. Todos se vuelven menos ricos. Hablar de desigualdad siempre genera
muchas discusiones ideológicas en donde muy pocos entienden de lo que hablan y se mezclan demasiados temas, por lo que debemos tener cuidado con focalizar en la desigualdad en lugar de focalizar en erradicar la pobreza y el crecimiento económico. Hoy, la pobreza extrema mundial se ubica por debajo del 10% de la población. En México es el 7.6% según Coneval del 2016. El Banco Mundial estima que la pobreza extrema quedará erradicada en el mundo para el año 2030, quizás un poco antes, pero habrá que ver qué dicen Corea del Norte y Venezuela al respecto, y los electores de México. México redujo su pobreza extrema en 32% del 2010 al 2016. En la gráfica verán qué estados han sido más exitosos en bajar la pobreza extrema. Son los más dinámicos económicamente, los más conectados a la industria, al comercio o al turismo nacional y extranjero, los que más crecen rápidamente, los que generan más Producto Interno Bruto per cápita e incluso reciben inmigrantes de estados más pobres. Lo único que reduce la pobreza, en síntesis, es la inversión productiva y el crecimiento económico. No hay más. ¿Queremos erradicar la pobreza en México? ¿Queremos un país más equitativo? Fomentemos entonces la inversión productiva, la competencia, la educación de calidad y el buen gobierno. Esta es la única ruta, no hay soluciones mágicas. La historia del mundo y de México lo sabe.